Hoy estamos en un escenario distinto. La gente de TDA nos ha permitido grabar en estos geniales estudios de 360 TV. Le agradecemos mucho a las autoridades y a todo el equipo de producción que nos han permitido grabar varios programas aquí en este estudio. Hoy se van a encontrar con un programa que tiene muchas aristas. No te voy a revelar nada. En un rato te vas a transformar vos también en el último recurso. Muy pocos hombres han superado a su nombre. Muy pocos casos en la historia han superado los designios de lo que trae un apellido. Este hombre, gracias a la militancia y a la lucha, ha superado ese apellido y ha dejado señas marcadas en una estructura política que se renueva. Estoy con uno de los hombres que ha hecho valer los derechos más importantes que tenemos en esta tierra nuestra, los derechos humanos. Ni más ni menos que Remo Carlotto. Remo, bienvenido a Último Recurso. Gracias por la invitación, Jorge. La primera pregunta es muy simple y compleja al mismo tiempo. Si yo te preguntara, aparte de lo que la gente conoce, ¿quién es Remo Carlotto? Básicamente, en la faz pública soy un militante del campo popular. Creo que es el mayor orgullo que yo siento. Empecé mi militancia luchando contra la dictadura cívico-militar, buscando justicia, luchando por el retorno democrático y en el retorno democrático porque se cumplan las promesas que se habían hecho, pero básicamente un militante no solamente de los derechos humanos, sino que tenemos que concebir a los derechos humanos como parte de la política que debe emprender cualquier proyecto que busque transformar la realidad del país. Y esta mirada de los derechos humanos es sobre esos crímenes del pasado, pero también es la construcción de la agenda en el presente. Yo me identifico de ese lugar. Yo siempre planteo que los lugares públicos son lugares transitorios, donde uno busca ejercer lo que aprendió desde la militancia política y social a lo largo de los años. Cuando uno cree que encontró parte de la verdad, como se están ahora haciendo los juicios y se está llegando, o por lo menos a buscar con profundidad cierta y concreta la verdad para la memoria y la justicia, y de repente se encuentra con gente que deja este proyecto, como puede ser el caso de Sergio Massa, para irse a otro lugar válido tal vez, pero ¿vos tenés miedo porque esta búsqueda, si cambiase el gobierno o cambiase la estructura política, se detuviera o volviera para atrás? Yo creo que es una preocupación. Nuestra presidenta lo plantea con claridad. Hemos tenido periodos de avance de los sectores populares en el gobierno y hemos visto cómo se retrocedió después, en momentos duros y difíciles como fueron los golpes militares y las dictaduras cívico-militares en nuestro país. Hoy nosotros vemos la preocupación frente al vacío de contenidos y de propuestas y a una idea que nosotros vemos reflejadas en la propuesta de Massa y en otros sectores de la oposición, de la idea de la concordia, de la idea del no debate, de la no confrontación, y nosotros creemos que la búsqueda de garantizar derechos tiene un camino donde uno confronta porque tanto en la distribución de los recursos económicos de nuestro país como en la obtención de justicia por los crímenes de la dictadura cívico-militar, uno confronta con distintas estructuras de poder, en algunos casos de poder económico y en otros casos con las estructuras del poder judicial que muchas veces ralentizan el acceso a justicia. Yo escuché al candidato Massa plantear de que no iban a dar ni un paso atrás en las políticas de derechos humanos. Nosotros decimos que cuando uno se detiene, retrocede. Nosotros decimos que hay que avanzar en materia de derechos humanos, hay que juzgar hasta el último de los responsables, y esto lleva a esas responsabilidades civiles que tienen que ver con los grupos económicos concentrados en nuestro país, y es ahí donde nosotros no percibimos el coraje para afrontar esa situación y llevar el conocimiento de la verdad y la justicia hasta las últimas consecuencias. ¿El coraje tiene que ver con temor o con conveniencia? ¿No se animan porque no pueden o porque no quieren? Nosotros tenemos dos ideas que están confrontando a la Argentina con mucha fuerza. Una es la idea de un proyecto colectivo de nación que nos plantea mirar esto
desde la participación activa y de la integración como uno más, como un militante, como hablábamos al comienzo, y hay otros que tienen una mirada que parte del concepto de su lugar individual y su proyección personal en la acción política, que a mí me remite más a la mirada del neoliberalismo sobre la política. Nosotros estamos en un proceso de transformación cultural profundo que interpreta la política como una herramienta de transformación en donde todos tenemos un lugar y un rol a cumplir en ese proceso de transformación. Esto es lo que nosotros vemos frente a las opciones de carácter individual, que buscan algo que nosotros vemos que ha sucedido ya en la Argentina, que es no decir lo que piensan. Porque si dicen lo que piensan, la gente no los votaría. ¿No lo dicen porque no les conviene o porque no se atreven? Te lo vuelvo a preguntar. Yo creo que no lo dicen porque no les conviene. Creo que tienen una mirada sobre la distribución de la riqueza distinta al proceso que se ha venido llevando adelante los últimos 10 años y no tienen una mirada sobre lo que significa el ejercicio del poder. El ejercicio del poder, sin ninguna duda, porque si uno quiere volcar recursos hacia los sectores más postergados en nuestra sociedad, necesita sacarlos de algún lugar. Y eso lleva, sin ninguna duda, a tocar y afectar intereses. Cuando los discursos están vacíos de contenido, cuando las expresiones son no de fondo, sino de discusiones de forma, nosotros vemos que se oculta, en realidad, una claudicación frente a la defensa de los intereses de los sectores populares. O sea, debo entender con esto que no corremos el riesgo de retroceder varios años y de entregar lo que hemos ganado como patria. Yo creo que esta elección de octubre es una elección que define si vamos a continuar profundizando el proceso iniciado en el año 2003 o si acá empieza una curva hacia el retorno a viejas políticas que se practicaron en la Argentina, que es la del sometimiento a los grupos económicos, a los grupos comunicacionales, que estuvieron muy acostumbrados desde el retorno democrático hasta la irrupción de Néstor Kirchner a tener una negociación oculta, ejerciendo lo que nosotros decimos el poder real, que es el poder de los factores económicos. Y lo que vino a plantear Néstor y Cristina ha sido romper con ese esquema de discusión y plantear de cara al pueblo un proceso de profunda inclusión que para mí es la verdadera y profunda mirada de los derechos humanos. Y si yo te pidiera hoy que me dieras una persona fuera de la presidenta que pueda garantizar la continuidad de este proyecto, ¿la tenés? Yo creo que es justamente el gran salto que nosotros tenemos que dar, es justamente la construcción y la consolidación de esta mirada colectiva, ¿no? Perón decía que todos los militantes tenían en su mochila el bastón de mariscal. Y creo que eso es parte de la riqueza que tiene aquellos que integramos un proyecto nacional y popular. Yo me siento siempre muy gratificado de la misma mirada y la misma clave de interpretación de la realidad política que tenemos, por ejemplo, quienes integramos la lista de diputados nacionales del Frente para la Victoria. Y eso tiene que ver con que conjugamos una misma forma de mirar e interpretar la realidad en la que vivimos. Entonces, de esta enorme cantera de dirigentes, de militantes y de cuadros políticos, sin ninguna duda, y fundamentalmente con la enorme participación de la juventud, tenemos las mejores perspectivas de aquellos que pueden continuar, sin ninguna duda, con una dirigente como Cristina Fernández de Kirchner, que desde nuestra perspectiva cumple un rol de conducción estratégica en este proyecto. ¿Lo ves a Massa regresando al Frente para la Victoria? Yo creo que nosotros tenemos una mirada de buscar instancias de participación y de acercamiento. Yo creo que él ha tomado una definición. En la conformación de la lista está expresada las características de la alianza que sustenta, que tienen que ver con los sectores vinculados al PRO, al macrismo, a esa mirada de la realidad del país, y me parece que es un camino difícil para que retorne. De todas maneras, la generosidad política que ha tenido Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner de incorporar, como lo fue el primer peronismo, ¿no? De incorporar a distintos actores provenientes de distintos sectores que muchas veces, lamentablemente, no tienen la capacidad de interpretar el lugar y el tiempo histórico que les corresponde. Ahora, Sergio Massa o alguno de los integrantes de su lista viene mañana y te dice: Remo, me quiero sentar a hablar de política con vos. Mañana tengo una reunión con Cristina, Zanini y todos aquellos que pueden definir una lista. Quiero volver. Necesitan de tu voto. ¿Cuál es tu voto? ¿Vuelve o no? Yo creo que nosotros tenemos que buscar la participación de todos los sectores en la vida política. Esto, si van a acompañar
el proceso de recuperación de derechos, si van a acompañar el proceso de distribución de la riqueza, si van a acompañar lo que nosotros decimos, esta década ganada, pero también todo lo que nos falta conseguir en la Argentina, todos, absolutamente todos son bienvenidos. Lo que nosotros no podemos aceptar son dobles discursos, una interpretación de conveniencia temporal. Nosotros buscamos un compromiso real y genuino con un proceso que busca transformar y garantizar la felicidad de nuestro pueblo, que es sumamente dificultoso, que hay que llevarlo y consolidarlo en el tiempo. El proceso de destrucción que vivió la Argentina durante décadas no se reconstruye en pocos años, sino que debe consolidarse a lo largo del tiempo. Ojalá muchos actores políticos tengan la capacidad de mirar y tener un pensamiento estratégico sobre la transformación que debe llevarse adelante en la Argentina y no sigan respondiendo a sus intereses personales y mezquinos. ¿Vamos a un corte y volvemos? ¿Cómo no? Podemos, Carlotto, en último recurso.